¿Qué es lo que pasa en tu vida respecto al dinero? Sería la primera pregunta. Y a través de la biodesprogramación, y lo digo con honestidad, podemos trascender todas estas historias con un método súper rápido, sencillo y sobre todo sin sufrimiento. No necesitamos poner un laboratorio, hacer grandes ejercicios. Es simplemente preguntarnos, sabiéndonos responsables a nosotros mismos, qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que se está repitiendo para poder llegar a la causa encontrando de lo que me estoy protegiendo. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es lo que pasa conmigo respecto al dinero? Yo lo voy a poner en dos vertientes, porque son las más comunes. Una es preguntarte si generas. Punto número 1. Pregúntate, ¿generas? ¿Produces dinero? ¿Tú haces que el dinero llegue a ti o no? Para ver si el bloqueo es generar o no generar. Y la otra, que sería otra condición muy común, que generan pero no guardan. Las personas se boicotean, ganan mucho dinero y lo gastan. Si se fijan, el resultado es el mismo porque ninguna de las dos personas en estas dos condiciones van a tener recursos. Pero sí, ¿para qué entonces nos preguntamos? Porque nos va a ayudar a encontrar la causa por la cual estamos generando no tener dinero. Hay que ver, si tú no generas, puede ser una causa. Yo voy a poner algunas y cada quien en casa podría empezar a buscar cuál es la que le resuena y con qué información se identifica. ¿Sí? Pero ojo, primero la vamos a encontrar en nosotros y después vamos a ver de dónde viene, dónde yo adquirí ese programa, que ese sería la verdadera desprogramación o biodesprogramación. ¿Y por qué sería aquí biodesprogramación? Porque son programas biológicos que garantizan nuestra supervivencia. Y lo tenemos que comprender así. De hecho, cuando tú encuentras tus programas, podrás, de alguna manera, agradecerles porque gracias a ellos tú estás vivo. Aunque ahora no lo comprendas, tú estás vivo. Bien, con esa base, si tú no generas dinero, ¿de qué te estás protegiendo? Y ahí podríamos encontrar temas como no sentirme capaz de generar, que evidentemente ahí hay o existe una desvalorización. ¿Me ayuda? Hay que prender estas, por favor. La segunda sería esta desvalorización, porque podría ser que yo no tuve padre, por ejemplo, que mi padre murió muy joven, por ejemplo, que no tuve madre, que me abandonó. Y si esto sucedió cuando yo era niño, probablemente poco a poco fui creciendo viendo cómo las gentes que me rodean sí tenían papá, mamá, sí los querían, etcétera, y yo no tuve derecho a eso. Y podría empezar a crear o generar creencias en donde yo diga es que yo no tengo derecho. También, teniendo papás, puedes generar esta condición. ¿Por qué te digo lo siguiente? Porque hay papás sin juicio que de repente no sabemos cómo gestionar con los hijos esto del recurso o del dinero. Te voy a contar una historia de un alumno mío que me contaba donde cuando fuimos a buscar qué pensaba del dinero, él no se sentía merecedor. Y nos fuimos en este acompañamiento a buscar en qué punto de su vida él se hizo un autodiálogo en donde él se dijo a sí mismo que no tenía derecho. Pero esos autodiálogos son los que hacen los programas.
Él iba caminando con su papá y pasaron por una juguetería. Y en esta juguetería resulta que le preguntó a su papá que si le podía comprar un juguete que estaba viendo ahí. El papá, inconsciente evidentemente, saca un puño de billetes, los mismos que el niño ve, y le dice: discúlpame, no puedo comprártelos. Y se guarda el puño de billetes. El niño, evidentemente, pensó: mi papá tiene dinero, puede comprarme el juguete, pero no quiere porque siente que no me lo merezco. El niño no va a pensar que ese dinero era para pagar la nómina quizá de la empresa del papá, o de pagar la renta, o quizá para comprar la comida del mes. El niño va a pensar que él no lo merece. Y el papá, bueno, con esto no quiero decir que lo que debió de haber hecho el padre es comprárselo. Quizá debió de haberle explicado al niño por qué no se lo compraba. Algo tan sencillo como eso puede grabar a un niño. Añadido que si el niño piensa eso, lo que va a hacer durante toda su vida es ir validando su creencia. ¿Por qué? Porque si ya en la adolescencia él le pide a alguien un favor o le vuelve a pedir a su papá con esa estructura que tiene de no explicar, y el papá le vuelve a decir que no, nada más así, el niño va a decir, se va a decir a sí mismo: tengo razón, yo no tengo derecho. Y el niño crece y posteriormente ya en el trabajo probablemente pida un aumento y le digan que no, quizá porque la situación no lo permite, pero él se va a contestar a sí mismo: mi jefe tiene razón, pues yo no tengo derecho a ganar más, debido a esta estructura mental. Y es así como, y yo lo he dicho a través de mis videos, que las heridas de la infancia nos marcan para toda la vida, y como nosotros co-creamos nuestra realidad, vamos a verla repetida una y otra vez. Porque si yo no tengo esa estructura mental del yo no merezco, yo no valgo, cuando mi jefe me diga que no es posible que me aumenten el sueldo, es probable que yo piense de manera distinta y diga: bueno, ya me daré tiempo de volver a pedir aumento, quizá ahora no es el momento. Pero alguien con la otra estructura mental no va a pensar así y se va a reafirmar que él no tiene el derecho y no tiene valor. Ojo, cuando esta creencia se repita más de 3 veces, esa creencia va a convertirse en una evidencia. Ya no nos vamos a preguntar si tenemos derecho o no. Ya iremos por la vida automatizados como robots, donde ni siquiera nos preguntamos o nos preguntaremos si en algún momento vamos a tener derecho. Ya sabemos que no. Este simple hecho de sentir que tú no tienes derecho es el mismo del sentir que tú no puedes, del sentir que tú no sabes. Y estas creencias son muchas veces las que nos limitan al hecho de generar. No nos vamos a permitir generar abundancia en nuestras vidas, abundancia positiva.